Estamos en el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional pugnando siempre porque el Estado tenga los recursos suficientes para desarrollar todas y cada una de las funciones inherentes a la acción del gobierno del Estado. Se ha dicho en estos días, a partir de los anuncios que se han emitido desde la Secretaría de Finanzas y Planeación, que se habla de un presupuesto austero y que se habla de un presupuesto que en todo caso está distinguido por esta vocación que tiene hacia las áreas de servicios. No es tan así. Sin embargo, en este momento que nos referiríamos a la ley de ingresos, yo quiero significar dos cosas, porque esta austeridad que se habla y que se ha venido a decir, tiene que ver más bien con algunas acciones que se toman desde la Federación, en donde ya no se incluyen ingresos que antes se incluían, tradicionalmente se incluían en la ley de ingresos, y que ahora pues de repente se han dejado de incluir. Y por esto esta presunción que se hace de ese recorte, de ese compromiso, entre comillas, del gobierno del Estado por ajustarse el cinturón y digamos, bajar sus gastos, pues no es tan cierto en la realidad. Es verdad que, tengo que aclarar, estamos de acuerdo del proyecto de ley de ingresos, que es lo que se discute en este punto, pero también hay que decir con toda claridad, para hablar con precisión, que estos 98.500 millones de pesos, poco más, no están considerando, frente a los 102.000 aproximadamente que eran para el ejercicio 2015, que se aprobaron en diciembre del año pasado, 2014, no están considerando aquellas partidas que tradicionalmente se contemplaban dentro de un ingreso del Estado para poderle dar precisamente y dotar a la Universidad Veracruzana, hoy tan polémica, pues precisamente en esta ley de ingresos. Entonces, de manera que a estos 98.500 millones de pesos tendríamos que sumarle los poco más de 2.000 millones de pesos que no se le entregan o que no pasan por la ley de ingresos y ni por el presupuesto de egresos, y entonces estaríamos ya hablando básicamente de un presupuesto que podría ser ya en los 101.000 millones de pesos. Y adicional a ello, hay que decir, para que podamos hablar con absoluta verdad y sin tener que pues engañar a nadie, que precisamente se establece ahora como una condición aparte también aquello que llegaba de fondos federales que también se consideraban como parte del ingreso, o esto es, de la ley de ingresos del Estado, ya no están en este rubro y ahora se van a transferir de manera directa aquellos programas para los cuales son de alguna forma destinados desde el Congreso de la Unión. Y así tenemos que, por ejemplo, fíjense ustedes, no es una cantidad en ningún caso menor. En el artículo 25, esto es del presupuesto de egresos, pero que tiene que ver con este tema de la ley de ingresos, porque al final uno corresponde con el otro, se habla de recursos que llegarían precisamente por 8.812 millones de pesos para obras y acciones en el proyecto de presupuestos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Una parte aproximada, cercana a los 3.000 millones de pesos, era lo que venía usándose como ingreso en la ley de ingresos y luego pasaba a las distintas dependencias para los programas que son realmente destinados. Tratando de explicarme para no enredar a nadie, lo que quiero decir es que de estos 98.500 millones que hoy tiene el presupuesto, habría que sumarle los más de 2.000 millones de pesos que ya no van a pasar por ahí, que van directo de la Federación a la UB, antes pasaban a la ley de ingresos y luego allá, entonces estaríamos hablando de 98.000 más 2.000 millones de pesos. Y estaríamos también hablando de que ahora estos fondos federales que pasaban por la ley de ingresos ya tampoco pasan. Entonces van a ir directamente a las dependencias o a los organismos que tengan que ejecutar este recurso. ¿A qué voy con todo esto? Que no se puede hablar ni presumir, ni tampoco argumentar más adelante de una reducción en el presupuesto para justificar alguna acción que no se haya llevado a cabo.
porque los 98,000 más los 2,000 de la UV más los 3,000 que antes se consideraban como ingreso a través de los fondos federales que están contemplados dentro de estos 8,000 que están en este otro artículo, pues estaríamos hablando básicamente de alrededor de 103,000 millones de pesos en su conjunto. Por lo tanto, yo lo que quiero es dejar esta posición muy clara, porque no quiero que mañana salgan a decir de la Secretaría de Finanzas o de alguna otra dependencia que debido al recorte presupuestal no puede cubrir el Estado tal o cual acción, o que ahora se ven más limitados que en el pasado, antes te ayudé y ahora no puedo, porque no es cierto. En realidad los ingresos del Estado no disminuyeron, no vamos a tener menos recursos para los veracruzanos, vamos a tener en todo caso un incremento marginal, sí, pero es un incremento. Y eso es lo que queríamos significar para que quede claro a todo el mundo, porque de repente se ha dicho el presupuesto de Veracruz se redujo, y eso no es verdad. El presupuesto de Veracruz no se redujo, el presupuesto de Veracruz crece de manera muy marginal, pero al final no tenemos una contracción, para que en todo caso le quede claro a todo el mundo. Por lo demás, entendemos que por la composición del ingreso, pues es difícil poder establecer condiciones desde esta tribuna o desde este Congreso que obligaran al Estado a tener más recursos, porque la composición de su ingreso, estamos hablando de 98,534 millones de pesos, o sea, los ingresos, digamos, de gestión, que se conoce así, pero que en realidad son los propios, vienen siendo en realidad 9,113 millones de pesos. De manera que lo que estamos hablando es que hay una gran dependencia de todos aquellos fondos federales y lo que se tiene que luchar en los años siguientes es porque el Estado pueda ir revirtiendo esta proporción que hoy es tan alta de los ingresos federales y tan pequeña de los ingresos estatales. En algunos estados del país ya han estado trabajando de manera seria en esto y han venido consiguiendo pues importantes avances. Aquí me parece a mí que nos falta todavía esa tarea, que habrá que llevarla a cabo en el futuro. Sin embargo, eso es lo que hoy hay, eso es lo que hoy se prevé en el corto plazo, en este año 2016 que habrá de transcurrir, y que por supuesto lo que teníamos era simplemente establecerlo como una cifra que viene en su mayor parte de la Federación, en donde todavía reclama un mejor ejercicio en el ingreso por parte del Estado, y entonces luego considerar también y dejar muy claro que el presupuesto para el Estado de Veracruz no es menor respecto al ingreso, que es el tema del que hablamos, que corresponde exactamente al presupuesto, no es menor de lo que fue o de lo que ha sido para este 2015. De manera que con esto diría, tiene nuestro voto a favor esta ley de ingresos, pero con estas observaciones para que no se pregonen luego cosas que no son reales. Es cuanto, diputada presidenta.